Hola a todos. Hoy es lunes 13 de octubre de 2025 y nuestro querido amigo Larry C. Johnson está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Hey, Oye, bonita camisa, muy elegante, discreta pero elegante. Brillas. me, you know, Yeah, I'm an Australian. ¿Yo? freak Ya show. sabes, soy un espectáculo australiano. Muy bien, colega, sí. yeah, yeah. That was good. Larry, Sí, let's eso start estuvo with bien. Larry, empecemos con la celebración en Israel. Jared Kushner dijo algo que para mí fue asombroso. No acabo de entender qué quiso decir, pero quiero saber tu opinión al respecto. Aquí está el clip de Jared Kushner. Your take on what he Sure. said. Here is the clip of Jared Kushner. Couldn't be more proud to see the way that the state of No podría estar más orgulloso de ver cómo el Estado de Israel y su pueblo se han comportado durante esta experiencia traumática, impensable y horrible. experience. En lugar de replicar la barbarie del enemigo, elegisteis ser excepcionales. Elegisteis defender los valores en los que creéis. You chose to stand for the values that you stand for. No puedo. He hadn't been paying attention. You know, No había estado prestando atención. he's another. Ya sabes, es otra promesa rota de Trump, porque Trump prometió que no iba a tener nada que ver con esta administración. Ahora lo está trayendo de vuelta. Sí, quieren los acuerdos de Abraham. Y lo que resulta fascinante, y lo sé por múltiples fuentes, es que todos los sionistas en Estados Unidos creen sinceramente que Israel, que Hamas está ahora completamente aislado, y que todos los árabes se están alineando. No pueden esperar para trabajar con Israel. Y uno solo quiere decir, ¿de qué demonios estáis hablando? La barbarie que se ha cometido ha sido por parte de los sionistas, por parte de Israel, a lo largo de los últimos 24 meses. Las imágenes de niños quemados, mutilados y muertos están grabadas para siempre en mi mente. E Israel no ha mostrado la menor misericordia hacia los palestinos. Whatsoever to the Palestinians. Just the opposite. It has been a campaign of genocide. Todo lo contrario. Ha sido una campaña de genocidio. Y ya sabes, Kushner vive en su pequeño mundo de fantasía y ha caído en la propaganda. Triste. You know, this is. Pero ya sabes, hoy estamos presenciando lo que yo llamo un déjà vu otra vez. Ya sabes, llevamos 10 meses, así que fue hace 9 meses cuando veíamos esas imágenes de palestinos siendo liberados de prisión. Y rehenes siendo entregados. Bien, luego desapareció. Y muchos de los palestinos que habían sido liberados de prisión fueron arrestados de nuevo y devueltos allí. El problema fundamental no se ha abordado, y es esa creencia sionista de que tienen derecho a toda esta tierra y que los palestinos son Amalek, deben ser expulsados o destruidos, o ambas cosas. They must be removed or destroyed or both. Do these people really think that ¿De verdad creen estas personas que están ayudando a Israel y al pueblo israelí? Porque al fin y al cabo, si amas a Israel como ellos fingen, Kushner no finge. Él realmente ama a Israel. Pero cuando amas a un país, tienes que ser honesto con él. No puedes simplemente envolver la realidad en otra cosa. Tienes que decirles, habéis estado cometiendo un genocidio, por eso estamos haciendo esto. ¿Y por qué necesitan comportarse así, Larry? ¿Hay algún tipo de honestidad por su parte? Estas personas en Estados Unidos, que no son israelíes, que forman parte de la comunidad judía o sionista, pero que no son sinceras sobre lo que ocurre en Oriente Medio, de algún modo sienten que están ayudando a Israel. Just somehow they feel that they're helping Israel? yeah, they start with a belief. Sí, empiezan con una creencia, y ha sido, ya sabes, especialmente común entre los cristianos evangélicos. Y bueno, lo entiendo. Crecí en una comunidad religiosa que daba mucha importancia a la idea de que lo que veíamos suceder en Israel era el cumplimiento de una profecía. Las Sagradas Escrituras cobraban vida. Esto estaba preparando el camino para el regreso de Jesús. Y toda esta idea de una batalla de Armagedón, un apocalipsis y el fin del mundo, it's come, gafis, todo atrevidies y filtren particular. You see everything through that particular lens. It's only when you take those glasses off and you stop. Solo cuando te quitas esas gafas y dejas de mirar el mundo de esa manera,
es cuando de repente ves algo completamente diferente. Así que, ya sabes, dentro de la comunidad judía religiosa, tienen una visión diferente del fin del mundo y de la llegada del Mesías, porque no aceptan a Jesús como el Mesías que ya ha venido. Para ellos, el Mesías aún debe venir para salvar a los judíos. Y existe una escatología similar dentro del mundo islámico. El problema es que tienes a todas estas personas con una fe religiosa ferviente y profunda, y cada una cree que su propia versión de cómo va a terminar el mundo es la verdadera. Eso genera conflicto de inmediato. That generates conflict right there. And you, trust me, you can't have a rational. Y créeme, no se puede tener una conversación racional e inteligente sobre esto. Es pura emoción, tío. Esto llega al fondo del alma de la gente. Incluso cuestionarlo provoca una gran disonancia. Así que la creencia es que estos palestinos, que probablemente sean los verdaderos descendientes de lo que se conocía como las 12 tribus originales de Israel, deben ser eliminados genéticamente. ¿Y sabes qué es lo que más me molesta? Esa gente que dice, bueno, ninguno de los países árabes o musulmanes quiere acoger a estos palestinos. Es como, ¿por qué deberían hacerlo? Ese es su hogar. No tienen por qué abandonar su hogar. Pero la mayor parte del mundo simplemente lo acepta y ha asumido básicamente este genocidio durante los últimos 24 meses. Solo los hutíes se han levantado y han luchado en nombre de los palestinos. Todos los demás apenas han hecho declaraciones vacías, si acaso. En la misma celebración, ya sabes, la reunión, tuvimos a Steve Witkoff hablando sobre Netanyahu y la multitud simplemente lo abucheaba. Sí, exactamente. ¿Por qué la administración Trump, Steve Witkoff y todos los que los rodean se esfuerzan tanto por defender a Netanyahu y a su gobierno, específicamente a Netanyahu? ¿Cuál es su juego? No sé si Netanyahu tiene información para chantajear a Trump o qué. De nuevo, esto puede remontarse al caso Epstein. Pero ya sabes, el propio Witkoff es un sionista confirmado. Y Trump ha comprado todo el paquete. Ha tenido una relación larga, muy larga allí. Creo que parte de eso ha sido financiera, sin duda. Es decir, lo vimos con el dinero proporcionado por la viuda de Sheldon Adelson. Pero Trump está haciendo todo lo posible por proteger a Netanyahu. Y creo que Netanyahu pasará a la historia como uno de ellos. Estará al nivel de Pol Pot, Mao y otros que son considerados asesinos en masa, porque ha presidido el asesinato de palestinos. He's presided over the mass murder of Palestinians. Hoy, Donald Trump pidió al presidente de Israel que indultara a Netanyahu. No sé si siquiera tiene ese tipo de poder en Israel para hacerlo. ¿Sabemos si el presidente de Israel puede indultar a Netanyahu? No lo sé. Buena pregunta. Simplemente no estoy muy informado sobre eso. Si él estuviera en esa posición, ya lo habría hecho antes. Pero ya sabes, uno pensaría que Netanyahu no es tan popular. Pero no deberíamos confundir la falta de popularidad de Netanyahu con el hecho de que ahora, incluso más personas en Israel apoyan deshacerse de los palestinos que hace 2 años. Hace solo 2 años, todavía había varios israelíes viviendo allí que desde entonces se han marchado. Los israelíes que se oponían al genocidio han abandonado el país, se han ido a otros lugares. Larry, cuando se trata de esta cuestión fundamental sobre Israel, que en mi opinión es la siguiente, se puede imponer la paz a Israel. ¿Es Israel capaz de hacer la paz, según tu punto de vista? No. No, hay 800,000 colonos invadiendo Cisjordania y apropiándose de propiedades palestinas. Detenerlos provocaría una guerra civil dentro de Israel. Lucharían contra las fuerzas de defensa de Israel. Así que Israel ha decidido simplemente dejarlos actuar y tomar el control del país. ¿Qué es lo que van a hacer? Por eso todo este plan de paz de Trump es solo un espejismo, una ilusión. Sí, ya sabes, aquí estamos en la fase 1.
Van a liberar rehenes y prisioneros. Eso ocurrirá. Pero luego, cuando llegue la fase 2, la idea de que Hamás, y no es solo Hamás, hay otros 13 grupos, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina, la Yihad Islámica Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, vaya a aceptarlo, es simplemente irrealista. The Democratic Front for the Liberation of Palestine. Abu Nidal is still around, or group. Abu Nidal sigue activo. Hay un grupo que lleva su nombre. Y bueno, no recuerdo todos los demás nombres, pero hay un total de 14 grupos, y cada uno tiene cierta capacidad militar. Así que renunciar a sus armas. ¿Sabes? Lo otro que está ocurriendo ahora mismo es la seguridad de Hamás. Hamás tiene sus propias fuerzas de seguridad y están persiguiendo a esos colaboradores palestinos, los que fueron comprados y pagados por Israel y ayudaron a traicionar al liderazgo palestino. Los están eliminando y matando ahora. Así que eso está ocurriendo. Las probabilidades de que logren un desarme efectivo de Hamás, no lo veo. Podría equivocarme, pero lo dudo. Could be proven wrong, but I doubt it. And the same thing with on the other side of the. Y lo mismo ocurre en el otro lado de la ecuación. Los colonos y la comunidad de Ben Gvir y Smotrich no van a renunciar a tomar el control total de la mezquita de Al-Aqsa, destruirla y reconstruir el templo. Porque la reconstrucción del templo judío es fundamental para todo su escenario del fin del mundo. Así que, ya sabes, la idea sería que Israel dijera: de acuerdo, mirad, reconocemos que los palestinos son seres humanos. Son personas como nosotros. Son amados por Dios, como afirmamos ser amados por Dios. Y por lo tanto les permitiremos vivir en paz. Tendrán su territorio, no una prisión al aire libre, que es lo que ha sido Gaza. Y Cisjordania, que se supone que es enteramente para los palestinos, pero los colonos judíos siguen invadiéndola. Y el mundo los condena e impone algunas sanciones, pero siguen saliéndose con la suya. The world condemns them and imposes some sanctions, but they continue to get away with it. They're gonna talk in Sharm Van a hablar en Sharm el Sheikh, en Egipto. Who's gonna ¿Quién va a asistir a la cumbre? Estados Unidos, los Estados Árabes. ¿Quién más? Netanyahu. Parece que no va a estar allí. Hamás tampoco va a estar allí. Hamas is not gonna be there. Yeah, so we're having a summit, but all the key Sí, players that have así que vamos a tener una cumbre, pero todos los actores clave que están realmente en la lucha no van a estar allí. Sí, tiene sentido. Todo esto es teatro político. Quiero decir, lo es. Es simplemente vergonzoso. Esto es más bien una oportunidad para hacerse una foto y hacer que Donald Trump se sienta bien. Ya sabes, él seguía diciendo: oh, traje la paz. Hizo esto en enero y terminó en marzo. Así que esta también, toda la celebración y las buenas noticias en torno a lo que ha pasado hoy van a desaparecer. La cuestión es si Israel podrá seguir manteniendo la paz o las operaciones de combate. Quiero decir, mira, es fácil matar a mujeres y niños desarmados, que es lo que han estado haciendo. Pero estoy seguro de que Hamás va a aprovechar este tiempo para reconstruirse, reequiparse y estar listo para la próxima ronda. No creo que alberguen ninguna ilusión. and be ready for the next round. I don't think they harbor any illusions. Larry, the second step after Larry, ¿cuál sería el segundo paso después de liberar a los prisioneros? Porque vimos lo mismo con el Líbano. No hemos visto la segunda fase del alto el fuego. ¿Es también ese el caso de Gaza? ¿Y cómo encajaría eso con la política de Trump si Netanyahu decide que al día siguiente de recuperar a todos los prisioneros, vuelven a Gaza y comienzan a atacar de nuevo? They get back to Gaza and again attacking Gaza. Well, the creation of a governing authority. Bueno, la creación de una autoridad gobernante. Pero de nuevo, Estados Unidos ha desacreditado por completo a la autoridad palestina. Recuerda que a ningún miembro del gobierno palestino bajo Abu al-Bas, a pesar de que ha sido un completo instrumento de Occidente, se le permitió ir a Nueva York para la Asamblea General de la ONU. Así que el plan de Jared Kushner y Steve Witkoff de la administración Trump probablemente consiste en que personas externas, completamente controladas por Occidente, se conviertan en la autoridad gobernante. Pero creo que hay una diferencia dentro del mundo árabe y musulmán. No van a aceptar eso.
even the specifics of how that's going to be implemented. To my Así que knowledge, incluso that's los still detalles sobre cómo se va a implementar eso, que yo sepa, todavía están en el aire. Luego, la segunda cuestión, y también se vio en el Líbano, es el desarme de Hamas o el desarme de Hezbollah. Bueno, ¿cómo va ese desarme de Hezbollah? No se han desarmado y se niegan a hacerlo, y el ejército libanés no es lo bastante fuerte para lograrlo. Así que ya sabes, vas a decir, ¿quién va a desarmar a Hamas? Ahora tenemos 200 soldados estadounidenses allí, que en teoría están para entregar ayuda humanitaria. Pero de nuevo, ese no es su trabajo. U.S. soldiers, but that again, that's not their job. That's not a military mission. Eso no es una misión militar. Así que, si Estados Unidos decide involucrarse de alguna manera en la guerra y empiezan a morir soldados estadounidenses como ocupantes, entonces, ya sabes, este proceso de paz se derrumbará. No creo que nadie se arruine apostando a que el conflicto israelí-palestino vaya a llegar a su fin, porque con toda probabilidad lo hemos visto una y otra vez. Bibi Netanyahu y el grupo sionista no están interesados en una solución de dos estados. No en ninguna forma en la que puedan vivir juntos palestinos. So, that to me looks like an irreconcilable difference. You know what's so, in my opinion, ¿Sabes qué es tan, en mi opinión, tan ingenuo? Si pones tropas estadounidenses sobre el terreno en Gaza, eso sería enormemente, ya sabes, sería muy problemático. Porque si existe siquiera la posibilidad de una operación de bandera falsa, algo contra las tropas estadounidenses para que parezca que fue Hamas, no estás ayudando a la situación. La vas a empeorar. Te vas a obligar a ser parte de un genocidio. you're going to force yourself to be part of genocide. You're not suggesting, are you, that there are elements in No estarás sugiriendo, ¿verdad?, que hay elementos en Israel que podrían organizar el asesinato de un grupo de soldados estadounidenses para involucrar militarmente a Estados Unidos. Oh, vamos, Nima, qué ingenuo. Sí, no, creo que es una observación excelente. Tus sospechas están bien fundamentadas. Sabes, hay un precedente aquí. Y de nuevo, la percepción sionista. Los partidarios políticos de Donald Trump aquí en Estados Unidos creen sinceramente que el mundo árabe musulmán se está uniendo en torno a Donald Trump, que odian a Hamas y que no habrá apoyo para Hamas. Creo que eso es incorrecto. Creo que no están interpretando bien la situación. La influencia estadounidense en el mundo árabe y musulmán ha disminuido, no ha aumentado. El ataque a Qatar hace un mes por parte de Israel, con ayuda estadounidense, contribuyó a acelerar ese proceso. with U.S. assistance helped accelerate that. The core issue, Larry, by the way, which was mentioned in the La cuestión central, Larry, por cierto, que se mencionó en el llamado Plan de Paz de Trump, punto 19, habla de un Estado palestino. Pero incluso con ese concepto, ves a Marco Rubio, no sé si viste su entrevista sobre el artículo 19, que mencionaba el Estado palestino. Él no está a favor de eso, ni siquiera lo está considerando para los palestinos. Dice que, a largo plazo, no sabe cuántos años. Esa es la señal de la que hemos estado hablando. La solución de dos estados se está convirtiendo en una especie de solución ilusoria ante lo que está ocurriendo. Esto es lo que dijo Marco Rubio, Larry Biden. solution for what's going on. Here is what Marco Rubio said, Larry Biden. Los estados apoyan el poder que apoyan de nuevo de países necesitas unión al observar que de ser el hat was dreamless de determinación la condición de los palestinos. Bueno, una vez más, siempre hemos dicho que esta ha sido una posición coherente desde el principio, que la única manera de lograr algo que se parezca a la condición de Estado es mediante un acuerdo negociado con los israelíes. Y estamos muy lejos de eso en este momento. El primer ministro Netanyahu se opone a un Estado palestino y agradece al presidente Trump por pronunciarse contra este reconocimiento. Te pido que lo aclares. Bueno, no hemos reconocido un Estado palestino. Estados Unidos no lo ha hecho y ahora mismo no tiene sentido hacerlo porque ni siquiera es posible. No es algo realista en este momento. ¿Quién gobernaría ese Estado palestino? Bueno, es el punto 19 de su plan. ¿Quién lo gobernaría? Pensé,
Bueno, eso habla de una vía a largo plazo en el futuro. Exacto. Pero antes de llegar siquiera a eso, hay que tener a alguien que administre ese territorio. Israel ha dejado claro que no tiene ningún interés en gobernar Gaza. No tiene interés en ocupar Gaza a largo plazo, ni en ser el gobierno de Gaza. Creo que Israel, no puedo hablar por Israel, pero creo que Israel diría que le encantaría entregar Gaza a una organización palestina que no sea terrorista. Les encantaría hacerlo, pero eso no existe ahora mismo. Eso hay que construirlo y eso va... The rhetoric Remaster es tan densa que ni siquiera ves cómo hasta. that you don't know how to deal with. Put on your hip waders. You're going into the swamp, and you got. Ponte las botas de pescador. Vas a meterte en el pantano y tienes toda esa agua sucia y fétida chapoteando a tu alrededor. Mira, toda esta creación política, la creación del Estado de Israel y luego los territorios que supuestamente estaban bajo el dominio de los palestinos, es artificial. Fue creada por Occidente, en realidad por, ya sabes, en última instancia, Gran Bretaña, probablemente la principal responsable de ello una vez que el Imperio Otomano perdió el control de esa zona. Así que Israel es una creación artificial. Y esta idea de que no vamos a dejar que los palestinos determinen quién gobierna Palestina, quién los dirige, porque queremos controlarlo, es toda una farsa. Es una completa pantomima. No sé si los palestinos sobrevivirán y podrán tener una región geográfica concreta en esa zona que controlen. In that area that they control. I don't know if that'll happen. No sé si eso va a suceder. Las perspectivas tampoco parecen buenas para Israel a largo plazo. Así que, tenemos una pausa en los combates. Eso es todo lo que tenemos por ahora. Y la gente lo elogia como un gran logro de paz, pero todo es propaganda de Washington. Ya sabes, tenemos las imágenes, tengo la televisión encendida aquí, y muestran a todos los palestinos jubilosos y a sus seres queridos bajando de los autobuses, y muestran a los israelíes jubilosos que empiezan a recibir a esos prisioneros de guerra militares, esos llamados rehenes que tomó Hamas. Todos son personal militar. Ahora mismo, creo que eso es todo lo que queda. Así que, lo siento, pero cuando capturas a alguien que lleva un uniforme y un arma, es una situación completamente distinta a cuando tomas a un civil que no está involucrado militarmente. Civilian that is not militarily engaged. Larry, esto es lo que dijo hoy Donald Trump en Israel sobre Irán. So much death on the Middle East. Tanta muerte en Oriente Medio. La mano de la amistad y la cooperación está tendida. Os digo que quieren llegar a un acuerdo. Eso es lo que hago en mi vida. Hago acuerdos. Soy bueno en ello. Siempre he sido bueno en ello y sé cuando quieren uno. Incluso si dicen no queremos llegar a un acuerdo, puedo deciros que sí quieren hacerlo. ¿De acuerdo? Sí, quieren llegar a un acuerdo. Y vamos a ver si podemos hacer algo. Porque esto es una locura lo que está ocurriendo y no vamos a permitirlo más. Ni Estados Unidos ni Israel sienten hostilidad alguna hacia el pueblo de Irán. Simplemente queremos vivir en paz. No queremos amenazas constantes sobre nuestras cabezas y ni siquiera queremos pensar en términos de destrucción nuclear. No va a suceder. Nunca sucederá. Just to show the contrast. Solo para mostrar el contraste entre lo que dijo Donald Trump y lo que dijo Netanyahu el día anterior. Esto es lo que dijo Netanyahu. Se puede ver que cuando Donald Trump habla de paz y de un nuevo acuerdo con Irán, Netanyahu no suena ni de lejos tan contento. Esto es lo que dijo Netanyahu en ese momento. Yeah. Here is what Netanyahu said there. So much amazing victories that amazed the entire Tantas victorias asombrosas que maravillaron al mundo entero. Pero me gustaría deciros que donde quiera que luchamos, ganamos. Al mismo tiempo, debo decir que la campaña no ha terminado. Tenemos por delante muchos desafíos en materia de seguridad. Algunos de nuestros enemigos están intentando reorganizarse para atacarnos de nuevo. Pero estamos en ello, como solemos decir. Sí, hay muchas oportunidades. Yes, there are many opportunities. Yeah. Yeah. He Está diciendo eso totalmente distinto lo que... from what
Well, number one, Israel's the one that's attacking everybody else. Bueno, en primer lugar, Israel es quien está atacando a todos los demás. No son los demás los que atacan a Israel. Ese es el primer punto. En segundo lugar, Irán ya estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con Occidente. Fue Occidente quien lo rechazó. Fue Donald Trump quien los traicionó, quien permitió que Israel atacara a Irán en medio de las negociaciones. Así que ahora, lo que esta política desastrosa de Donald Trump y Bibi Netanyahu ha conseguido es que antes, Irán estaba comprometido a cooperar plenamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ya no. Los han expulsado del país. No longer. They're booted out of the country. Las probabilidades son altas de que Irán probablemente rechace y se retire del Tratado de No Proliferación. Estarían en una posición en la que podrían crear rápidamente un arma nuclear si quisieran. No es lo que están haciendo, pero han consolidado y fortalecido sus lazos con China y con Rusia, tanto militar como diplomática y políticamente. Son mucho más fuertes hoy que hace, ya sabes, 4 meses, en junio o mayo. Así que ya sabes, Trump, estoy seguro de que cree que quiere negociar un acuerdo con Irán. Y creo que Poshetsky y otros siguen abiertos a ello. Pero tendrá que satisfacer las exigencias de Irán. It's going to satisfy Iran's demands. And look, we've seen over the last month that Y ya sabes, mira, hemos visto durante el último mes que en lugar de, sí, ahí estamos. the Larry. relief, yeah, there we are. The relief from sanctions. El alivio de las sanciones en virtud del Hatosboa, básicamente dijeron, vamos a restablecer todas las sanciones. Ahora bien, la realidad es que esas sanciones nunca se habían levantado. Las sanciones que estaban en vigor antes de la firma de ese Plan de Acción Integral Conjunto en 2015 realmente nunca se levantaron. Siguieron aplicándose o haciéndose cumplir. Y ahora, supuestamente, están volviendo a imponerse. Bueno, ya sabes, si ya estaban ahí, se me hace una ficta fue forward. If it's already there, it's not back. Ha estado ahí. So Así que sí, hoy Straight tendrá algunos problemas de conexión. today. I No sé qué es eso. It's Es StreamYard, Dios odio StreamYard. StreamYard. I don't know what's that. Yeah. Larry. No sé qué es eso, sí. Larry, si tú fueras, ya sabes, si estuvieras trabajando supongamos que fueras iraní, sentado en Irán, y ves a Donald Trump por un lado y a Netanyahu por el otro, ves que salen estos dos argumentos diferentes. ¿A cuál crees más? ¿Cuál entiendes? Tú ya sabes. Which one do you understand? Do you gives you Te da una idea honesta de lo que sienten por ti. about you? Oh, Netanyahu. Bueno, ya sabes, no Trump. Ya sabes, Trump es como un vendedor de coches usados. No puedes confiar en nada de lo que diga Donald Trump. Cambia de opinión constantemente. Hay que reconocerle algo a Bibi Netanyahu. Al menos es coherente. Miente en inglés, pero cuando habla en hebreo, amigo, dice la verdad sobre lo que realmente piensan, lo que van a hacer. Y ya sabes, si yo fuera un oficial o político de inteligencia iraní, prestaría atención a lo que dice en hebreo, porque normalmente se dice Pisrathling. Because he usually means what he says. I don't know if it wasn't in English. No sé si no estaba en inglés, así que mucha gente no pudo escucharlo ni verlo. Era Ali Shamkhani, que fue el jefe de las negociaciones, el negociador iraní con Donald Trump y su administración. Los israelíes intentaron matarlo, intentaron asesinarlo, durante la guerra, ya sabes, en las primeras horas de la guerra contra Irán. Dijo que Irán había sido reacio a acercarse a Rusia y aceptar una asociación estratégica con ellos antes de la guerra entre Irán e Israel. Eso ha cambiado, y confirmó que ha cambiado. Irán ya no está en esa posición. That has changed. Yeah, Iran is not there anymore. Yeah, I've been saying that all along. Sí, he estado diciendo eso todo el tiempo, así que es bueno saber que hay confirmación de que no estoy simplemente hablando por hablar. Sí, porque es fascinante cómo estos países, en cierto modo, son creaciones artificiales. Lo que quiero decir con eso es que adquieren una identidad,
y muchas veces está ligada a la base étnica del país, pero no siempre. Y luego tenemos a estos líderes que son símbolos de esos países, y asumimos que poseen un gran conocimiento y perspicacia, que entienden lo que está ocurriendo. Puede que nosotros no lo entendamos, pero vaya, hay alguien en la cima, y entonces te das cuenta de que no, tío. Puede que sean más estúpidos que la persona promedio del país, o que tengan esas creencias ingenuas. Or have these naive beliefs. And we actually saw that in Russia too. Y de hecho vimos eso también en Rusia. ¿Sabes? Diría que hasta el inicio de la operación militar especial, había un gran número de personas en Rusia que creían que todo lo que teníamos que hacer era cambiar, incluso a Putin, o convencer a los estadounidenses de que no somos los comunistas de antaño y que les caeríamos bien. Y entonces se dio cuenta de que no tiene nada que ver contigo. Te odian porque no hay nada que Rusia pueda hacer que haga que Occidente la aprecie. De manera similar con Irán. Irán es odiado porque ha mostrado independencia del control occidental y se ha apartado de ser sumiso al dominio de la élite occidental. Y no hay ningún sueño de coexistencia pacífica. There's no dream of peaceful coexistence. And so instead the West has created this Y así, en su lugar, Occidente ha creado esta mitología de que Irán es una nación terrorista que promueve el terrorismo internacional en todo el mundo, cuando en realidad Occidente ha llevado a cabo más asesinatos y más atentados terroristas. Estados Unidos ha respaldado más ataques terroristas en Irán que no creo que se pueda señalar un solo atentado terrorista en Estados Unidos en los últimos 40 años que haya sido por orden de Irán. Mientras tanto, varios científicos nucleares han sido asesinados en Irán con el respaldo de Occidente. Estados Unidos está financiando ahora a los Mujahidines e Khalq, una organización terrorista que lleva a cabo ataques. Pero una vez más, la realidad no importa. But again, reality doesn't matter. Is that gonna, in your opinion, if Iran ¿Cree usted que eso va a suceder? Si Irán, como sabemos, y según aprendí de los medios iraníes y de las conversaciones recientes que mantuvieron con importantes funcionarios en Irán, en su mayoría en persa, por desgracia, porque sería estupendo que estuvieran traducidas para llegar a un público más amplio fuera de Irán. Pero, lamentablemente, no es así. Después de todo, parece que Irán ha decidido reforzar sus relaciones con Rusia y China. Y eso no es solo por el momento, es para el futuro, forma parte de su plan. No ven ningún tipo de futuro con Occidente, con Estados Unidos, ni bajo los republicanos, ni bajo los demócratas. both Republican or Democrats? Correcto. Lo intentaron con ambos. Adelante. No, I'm just saying there's no No. Solo digo que no hay. Cualquiera que intente hacer un argumento político a favor de normalizar las relaciones con Irán está cometiendo un suicidio político aquí en Estados Unidos. Y eso no va a cambiar hasta que Estados Unidos sufra alguna consecuencia dramática y trágica por su constante injerencia en los asuntos de otros países. Sabes, ahora nos hemos convertido en un matón. Nos gusta ser el matón, y seguimos intentando coaccionar y amenazar a otros países. Pero la realidad es que el mundo ha cambiado y sigue cambiando. De hecho, lo estás viendo ahora mismo en esta guerra comercial con China. China finalmente ha dejado al descubierto el farol de Trump porque no me di cuenta de esto hasta que leí algo ayer, que hasta hace poco, ya sabes, si retrocedemos un par de años. China dependía en realidad de las exportaciones de helio procedentes de Estados Unidos. Así que la relación comercial general entre China y Estados Unidos no se basa en el valor monetario. Eso no es lo que resulta crucial en esa relación. Más bien, se trata de los componentes reales, de las cosas que se comercian, lo que China produce y vende a Estados Unidos, y en este caso, el helio que Estados Unidos vendía a China. Pues bien, China reconoció, tenemos una vulnerabilidad ahí, y se puso en marcha para crear fuentes alternativas. Y ahora, a partir de este año, al parecer su dependencia de Estados Unidos ha caído aproximadamente un 5%. Así que no es gran cosa. Pueden vivir sin eso.
Pero también saben que Estados Unidos no puede vivir sin las tierras raras, los imanes, los productos farmacéuticos. Hay una serie de artículos muy críticos para los que Estados Unidos aún no dispone de fuentes alternativas. United States does not have alternative sources for yet, and it's years away from being able to develop those. Y faltan años para poder desarrollar eso. Así que China jugó una gran carta, y Trump, con todas sus, ya sabes, amenazas, etc., ellos dijeron, de acuerdo, pues dejaremos de darle acceso a las piezas de los aviones de Boeing. Ah, ¿entonces Estados Unidos es el único país del mundo que fabrica aviones comerciales? Piénsalo otra vez. Brasil fabrica algunos, y creo que Francia tiene en realidad la industria Airbus, si no me equivoco. Y Rusia acaba de presentar su primer avión producido completamente con componentes rusos. Así que ahora, Rusia está en una posición en la que ha desarrollado la tecnología. Todo lo que tiene que hacer es ir a los chinos y decirles, oye, socio, ¿quieres poner a todos tus trabajadores chinos a fabricar estos nuevos aviones? Entonces podrás decirles a los estadounidenses que se busquen la vida. And you can tell the Americans to go pound sand. And so here's Trump again. Oh, you're not going to get any more Boeing. Then all of a sudden, Y aquí está Trump otra vez. Oh, no vais a conseguir más Boeing. Entonces de repente nadie compra Boeing, porque tampoco es que tenga una gran reputación. Así que, de nuevo, todo este aspecto de intimidación, como intentaron hacerlo con Irán, lo único que ha conseguido es acercar ahora a Irán a China y Rusia. Mientras que, como señalaste correctamente, antes querían mantenerlos a cierta distancia porque en el fondo querían ser amigos de Estados Unidos. Y finalmente llegaron a la conclusión de que era una relación tremendamente abusiva. Ser amigo de Estados Unidos es como ser amigo de una viuda negra o de una cobra enfadada, algo que puede matarte y hacerte daño. Y por fin, parece que los iraníes han despertado y han dicho, vale, tío, ya no salimos con esa persona tóxica. We're not dating that toxic person anymore. ¿De verdad? Cada vez que Donald Trump hace algo en contra de China, me parece increíble. ¿Cómo puede que un resultado será positivo para Estados Unidos si siempre le sale el tiro por la culata? Every time it backfires. Well, you know, our friend Pepe Escobar. Bueno, ya sabes, nuestro amigo Pepe Escobar, tú y yo lo hemos entrevistado sobre su última aventura en China, y la imagen que él describe basada en su experiencia allí es que no se trata solo de ver. Una cosa sería que Pekín fuera el lugar más rico y el resto de China fueran agujeros miserables. No, no, no. La modernidad y la riqueza económica que China ha alcanzado están repartidas por todo el país. Han pasado de que hace unos 20 años, solo el 25% de la población pudiera considerarse clase media, a que ahora esa cifra se acerque al 50%. Eso es increíble. Simplemente increíble. ¿Y qué significa eso? Significa que a medida que ascienden a la clase media, estas personas mejoran su nivel de vida, empiezan a consumir más, y hay muchísimos más de ellos que en Estados Unidos. And there's a hell of a lot more of them than there are in the United States. So things that in the past China produced. Así que las cosas que en el pasado China producía para enviar a Occidente y que Occidente consumiera, ahora se consumirán dentro del propio país. Pero el hecho de que los chinos hayan alcanzado este nivel de pericia tecnológica, de nuevo, la narrativa en Occidente es que China lo ha robado todo, que no han tenido una idea original en su vida, que solo nos copian. Pues no, en realidad nos están dejando atrás. Y en muchas áreas en las que ahora son líderes, siguen superando a Occidente en todas las categorías. Y aquí en Estados Unidos, somos tan condenadamente arrogantes que nos negamos a ver nuestro propio declive. Nos hemos convencido de que somos los mejores, los más grandes, y que nadie podrá cambiar eso. Y toda esa otra gente, ya sabes, básicamente nos parece como excremento de perro, algo que te limpias de la suela del zapato. Like dog feces, something, you know, to wipe off the bottom of your shoe. No respect for them. And Ningún respeto por ellos. Y China, Rusia, y ahora India e Irán, todos están mirando alrededor y diciendo, no necesitamos a estos tipos. El mundo es muy grande. El papel central que Estados Unidos ha desempeñado en los asuntos mundiales durante los últimos 75 u 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial,
está llegando a su fin, porque Estados Unidos ya no es la potencia económica y tecnológica que fue. Está decayendo, y creo que ese declive va a continuar. No tenemos la voluntad política en este país para revertirlo, para reavivarlo, y nos distraemos con tanta facilidad con estas aventuras militares en el extranjero. Así que ya sabes, el sur global es real. Está creando un nuevo mundo, uno en el que el dólar estadounidense ya no será el interés dominante. Larry, has mencionado el odio hacia Rusia e Irán. Si compararas el tipo o la naturaleza de esa mentalidad hacia estos países, ¿son iguales? ¿Son los mismos los elementos de ese odio? O quizá ni siquiera se trate de odio. Todo gira, como sabemos, en torno a la doctrina Wolfowitz. Cualquiera que desafíe esta hegemonía occidental se convierte en enemigo de Occidente. Ese es el concepto. No importa si se trata de Irán, Rusia o finalmente China. Sí, no. El odio hacia esos países es diferente. Sabes, el odio hacia Irán proviene en parte del hecho de que, durante la revolución, tomaron nuestra embajada y mantuvieron a nuestra gente como rehén durante un año, sin que a los estadounidenses se les enseñara o expusiera al hecho de que Estados Unidos había desempeñado un papel en el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido en Irán en 1953. Y luego está el elemento islámico, el hecho de que la CIA se aseguró de que los estadounidenses siempre vieran a los iraníes en las calles gritando «Muerte a América», sin entender el papel que Estados Unidos desempeñó al provocar la invasión de Irán por parte de Irak en 1980, una guerra que mató a cerca de, creo, 2 millones de iraníes. Así que, sí, hay una razón por la que Irán está enfadado con Estados Unidos. Pero Estados Unidos ha retratado a Irán como un grupo de musulmanes terroristas enloquecidos. Y así es como los definen. Rusia es una cosa completamente distinta. Ya no podemos acusarlos de ser comunistas. Putin aludió a esto en uno de sus discursos. Dijo que solía pensar que una vez que convencieran a América, a Estados Unidos, de que ya no eran comunistas, de que eran buenos cristianos ortodoxos, entonces los estadounidenses los apreciarían. Pero se dio cuenta de que no, que aún nos odian. Y odian a Rusia porque es tan grande y tan rica. Los vastos recursos naturales que controla, ningún otro país puede igualarlo. Y abarca 11 usos horarios. La mente humana promedio ni siquiera puede comprenderlo. La gente no aprecia lo significativo que es eso. Así que, sí, son distintos niveles de odio. Larry, la columna vertebral de Rusia en la lucha que mantiene contra Occidente en Ucrania es su sistema energético, su red de energía. Y sabemos, por artículos publicados en el Wall Street Journal y el Financial Times hace 2 días, que la administración Trump, mientras intenta fingir que negocia con Rusia y busca resolver el problema, en realidad está proporcionando a Ucrania información de inteligencia para atacar objetivos en el interior de Rusia. Estos objetivos están básicamente vinculados a la estabilidad de Rusia, a sus exportaciones de petróleo y gas. Quieren aplastar lo que consideran la columna vertebral de la economía rusa. Sí, y ellos no. Una vez más, no entienden la magnitud, el alcance, la profundidad estratégica de Rusia. El otro día obtuve una cifra de alguien en Rusia que decía que actualmente solo alrededor del 28% de las refinerías están operando. Así que ya sabes, Rusia no ha puesto en marcha toda su capacidad de refinado, y no todo está ubicado a lo largo de la frontera con Ucrania. Sí, algunos de los daños a esas refinerías han provocado escasez de combustible en ciertas zonas específicas de Rusia, pero nada catastrófico. Mientras tanto, la mayor parte de la industria del petróleo y el gas en Rusia no tiene nada que ver con el refinado del petróleo. Se exporta en bruto, se envía a la India, donde la India realiza el refinado para producir gasolina y diésel.
Así que las acciones de Occidente, de Estados Unidos, si le damos la vuelta a la situación, si Rusia estuviera haciendo a Estados Unidos a través de un intermediario, lo que Estados Unidos ha estado haciendo a Rusia a través de Ucrania, habríamos atacado a Rusia. Los habríamos amenazado con una guerra nuclear. Los rusos han mostrado una paciencia increíble en esto. Todo se reduce al hecho de que no quieren que esto estalle en una guerra mundial. Y bueno, creo que el Estado Mayor está bastante seguro de que tienen la situación bajo control. Acabarán aniquilando al ejército ucraniano. Es solo cuestión de tiempo. Pero Putin está intentando contener el conflicto. Putin's trying to contain the conflict. I hope to have some discussions. Y bueno, espero mantener algunas conversaciones con varios líderes políticos y militares rusos en las próximas semanas para averiguar exactamente. Bueno, ya sabes, quiero entender su forma de pensar. Porque, ya sabes, tienen todas las razones del mundo para contraatacarnos. Y me da curiosidad por qué no lo han hecho. Larry, escribiste un artículo en tu página web sobre Burke Johnson. Ya sabes, el soborno que recibió para de algún modo prolongar el conflicto en Ucrania. El supuesto soborno. Seamos precisos, el supuesto soborno. Consiguió que un tipo, un amigo suyo, le diera $1 millón. Quiero decir, somos amigos. ¿Vas a darme algo de dinero, tacaño? Cheapskate. Sorry. Okay, yeah. Perdón. Vale, sí. Christopher Harbour es el nombre del tipo. Resulta que es un fabricante de armas especializado en drones. Así que vaya, consigue un contrato multimillonario para fabricarlos y enviarlos a Ucrania. No tiene ningún interés financiero en querer influir en el gobierno. Claro que no. Simplemente le dio ese dinero a Boris porque le gustan los tipos blancos y gordos. Perdón, te interrumpí. Sorry. I interrupted. I think, Larry, it's not just Creo, Larry, que no se trata solo de Boris Johnson. Tenemos que pensar en Lindsey Graham en Estados Unidos. Estas personas están enormemente implicadas en cualquier tipo de ayuda que se envíe a Ucrania. aid going to Ukraine. Do you think Hay una investigación en curso por parte de la División Criminal del Departamento de Defensa, ahora el Departamento de Guerra, el Pentágono, sobre dinero que ha sido robado de la ayuda estadounidense, tanto financiera como en equipos militares? Alguien que conozco y que está involucrado en eso me dijo hace unos meses que al menos 23 miembros del Congreso de los Estados Unidos, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, estaban implicados en recibir dinero, y que 2 de ellos son Lindsey Graham y Chuck Schumer. Han recibido varios millones que se han desviado de vuelta. Encuentran formas de mover el dinero a las cuentas de las personas sin levantar señales de alarma inmediatas. Así que quiero decir, esto es corrupción a gran escala. So, I mean, this is corruption on a massive scale. Larry, Sobre el caso de Venezuela, dijiste que no conoces a la mujer que ganó el premio. Jeez, no. Yeah, she's been apparently a tool of the CIA for years. Aparentemente ha sido una herramienta de la CIA durante años. Vaya, ¿hasta qué punto son corruptos estos noruegos y su supuesto Premio Nobel de la Paz? Quiero decir, esto es realmente una broma. Podrías argumentar que se lo dieran a Trump. Él estaba desesperado por conseguirlo. Pero, ¿qué ha logrado esta mujer? Lo único que ha hecho es intentar provocar un golpe de Estado y derrocar a un gobierno existente. Sí, no nos gusta el gobierno. Sí, son socialistas. Sí, pero ya sabes, honestly. Ella le estaba pidiendo a Israel que hiciera eso. Sí, ella va a estar al mando. No puede esperar para trasladar la embajada venezolana a Jerusalén. Sí, cosas de locos. Así que ya sabes, la CIA, tío, es como mi antiguo grupo. Es como Sauron del Señor de los Anillos, ya sabes, ese ojo que nunca parpadea, que nunca duerme. Está constantemente trabajando para destruir y controlar. No está ahí para construir.
How can CIA go against ¿Cómo puede la CIA ir en contra de Donald Trump en lugar de obligar a esos noruegos a dárselo e involucrar de alguna manera el caso de Venezuela y la oposición? Venezuelan opposition? Yeah, no, this is, hey, Sí, no, esto es, oye, la agencia sigue marcando gran parte de la agenda y Trump, en lugar de tomar el control, simplemente la sigue. Así que, ya sabes, esa agenda incluye destruir Irán, Alistair Maduro. Larry, tengo una sorpresa para ti. Perdona que te interrumpa, mira esto. Ahí está. Sí. oh, there he is, yeah. Hola, Paul. ¿Alguna palabra para Larry? Sí, es una camisa estupenda. Yeah, it's a great looking shirt. Great looking. Never sang så kawarnyo plek so this recently tave surfa de California. Yeah, it's either. Edinburgh no. Sí, tenemos versiones diferentes. Hoy mi camarada australiano neozelandés. Theme today. De acuerdo. Continúa, sí. So Entonces, ¿dónde estábamos? Larry, estabas hablando de la CIA y de cómo están facilitando la situación para la oposición venezolana en lugar de Trump. Well, yeah, there's, Trump didn't come in with a strong. Sí, ya sabes, Trump no llegó con un plan sólido para, digamos, la seguridad nacional. Y una de las primeras pistas que vimos de que la agencia seguía marcando la agenda fue ese supuesto acuerdo de paz entre, veamos, ¿fue Azerbaiyán y Albania? Oh, no, perdón, Azerbaiyán y Armenia. El hecho de que Trump ni siquiera pudiera aclararse, Azerbaiyán, ¿qué es eso? Pero se reunieron e hicieron esa ceremonia de firma. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que la estación de la CIA en Armenia es una de las más grandes del mundo, físicamente más grande que la de Londres, París o Israel. Mucho más grande. ¿Pero por qué? In Israel, much larger. Well, why? Well, because, and I don't base this upon. Bueno, porque, y no baso esto en ninguna información clasificada, es solo lógica, sabiendo cómo funciona todo. Tienes, estoy seguro, un elemento trabajando en un programa para infiltrar, destruir y debilitar a Rusia. Tienes otro elemento desarrollando un programa para atacar a Irán. Tienes otro que trabaja para unir y asegurarse de que Estados Unidos controle el Cáucaso. Y ya sabes, Trump no necesariamente aprobó nada de esto. Es lo mismo con Venezuela. Y ya sabes, he comentado en el pasado sobre ese tren de Aragua. ¿De dónde demonios salieron? Quiero decir, simplemente aparecieron de la nada. Where the hell did they come from? I mean, they just popped up out of nowhere. Well, the first mention of them is in 2018. Bueno, la primera mención de ellos fue en 2018. ¿Quién era presidente entonces? Ah, sí, Donald Trump. Y en ese momento, aunque no se había anunciado un programa encubierto para eliminar a Maduro, existía un programa encubierto para eliminar a Maduro. Parte de eso comenzó con este esfuerzo de propaganda. El tren de Aragua empezó a aparecer en la prensa de Perú, Argentina y Brasil. Esas eran historias plantadas por la CIA. Así que este tren de Aragua fue creado. Estaban construyendo un enemigo que se convertiría en un pretexto, una justificación para atacar a Venezuela. Así que ya sabes, ese es otro problema. Trump no está dirigiendo el espectáculo aquí. Trump es un pasajero en un tren bastante loco. He's a passenger on a pretty, crazy train. Bueno, creo que ese es un buen momento para que entres en la discusión. Si no es Donald Trump, si él no está al mando, entonces ¿quién lo está? Buen punto. ¿Esa es una preocupación? Oh sí, Netanyahu es probablemente el responsable de decisiones más importantes que tiene Estados Unidos. Coincido con Larry en que el presidente controla muy poco. Las agencias son longevas. Llevan mucho tiempo ahí, están atrincheradas, institucionalizadas y tienen sus propias agendas. Hay muy poco que un presidente pueda hacer para controlarlas realmente. Así que creo que la descripción de Larry sobre cómo opera la CIA es correcta. Pero otros elementos en Estados Unidos también tienen este tipo de poder. Cuando tienes un gobierno que ha sido comprado por las contribuciones a las campañas, los poderosos intereses organizados básicamente controlan la regulación y las leyes. Estados Unidos. ¿Crees que ya sabes, la influencia aquí, como mencionó Paul,
con las grandes farmacéuticas y otros intereses, es realmente importante para lo que está ocurriendo ideológicamente fuera de Estados Unidos en términos de política exterior. ¿Cómo está influyendo eso en las cosas? ¿O la política exterior es algo distinto de lo que sucede internamente? No, todo se trata del dinero, ya sabes. ¿Yo? It's all about the money. On my article I posted last night about the money. En mi artículo que publiqué anoche sobre el dinero comprando a Boris Johnson, incluí un fragmento de la película Cabaret, en el que Lisa Minnelli y Joel Grey cantan sobre el dinero. Ya sabes, el dinero hace girar el mundo. Sí. Mira, esto en realidad no tiene mucho que ver con un compromiso ideológico. Aparte de la ideología de cómo me hago rico y cómo utilizo ese control financiero para manipular a otros países. Así que, quiero decir, ahí es donde se convierte en una pelea sin guantes. That's where it's a bare knuckle fight. And up to this, up until recently, really up until Hasta hace poco, en realidad hasta hace unos 2 años, Estados Unidos se sentía bastante seguro de estar en una posición dominante. Pero vaya, ese mundo está cambiando. Con la aparición de las naciones BRICS, el auge de China y Rusia, y su asociación ahora con la India, de repente las cosas están cambiando. Cuando la India anunció el otro día que iba a comprar todo su petróleo utilizando la moneda china en lugar de dólares, eso va a tener un efecto dominó. Antuidenaurism quote borkesu signise, ese que escribe, tengo kaima, tengo hakmar. Hey, listen, I'm going to have to jump because I got another thing. Gracias, Larry. Muchas gracias. Paul, excelente elección de camisa. Te aplaudo. Creo que ganas el concurso de camisas del día. Bueno, gracias, Larry. Muy bien, cuidaos todos. See you, Larry. Bye-bye. Nos vemos, Larry. Adiós. Adiós. Paul, ¿cómo te va? Oh, genial. Déjame empezar, Paul, con lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Donald Trump está en Israel, hablando con los israelíes, y está hablando de paz. ¿Qué tan fascinante es eso? ¿Crees que se puede obligar a Israel a aceptar la paz? No. Creo que Trump está allí prostituyéndose a sí mismo y prostituyendo a Estados Unidos. ¿Sabes? Lo que Trump está haciendo allí, rindiéndose ante Israel, hablando ante el Knesset, es decir, que ha redefinido el genocidio como paz. Eso es lo que está haciendo. Así que aquí tenemos a un presidente estadounidense que se supone que debe hacernos grandes de nuevo, pero que nos está trayendo una vergüenza insoportable. Está prostituyendo a América por Israel y está diciendo que el genocidio de los palestinos nos ha traído la paz. Y antes de que pueda siquiera pronunciar esas palabras, ya tenemos a ministros israelíes diciendo que en cuanto recuperen a los rehenes, reanudarán la ofensiva sobre Gaza. Así que ahora tenemos a ministros israelíes diciendo que esto es otra farsa. Estamos buscando la paz para recuperar a nuestros rehenes y luego vamos a reanudar el conflicto. Bueno, son los ministros israelíes quienes lo dicen, no yo. Ellos lo dicen. Y Trump lo encubre porque el genocidio es paz. Quiero decir, esto ha ido mucho más allá de los eslóganes del Gran Hermano y la distopía de 1984 de George Orwell. Ya sabes, la guerra es la paz. Pues bien, es a small merkwords your bestros en brain. Our great friendship with Israel. Paul, you mentioned Netanyahu is running the show in Paul, mencionaste que Netanyahu está dirigiendo el espectáculo en Estados Unidos. Pero después de todo, si seguimos la dirección que Netanyahu quiere tomar, eso significaría otra guerra con Irán. Justo anteayer, volvió a decir que el principal enemigo, bueno, no menciona directamente a Irán, pero dice que nuestro enemigo, Israel, nuestro ejército, se está preparando para atacarnos. Y teniendo en cuenta que Irán nunca ha atacado a Israel, fue Israel quien atacó a Irán, e Irán respondió a Israel. Así que parece que Donald Trump sigue atrapado en la misma trampa. ¿Ves o sientes algún tipo de intento por su parte de salir de esa trampa? No podemos. Él no puede.
Toda su administración es sionista. La política exterior es sionista. Hemos tenido muchos informes sobre la cantidad de dinero que Israel está gastando para comprar las iglesias que conforman el evangelismo estadounidense. Están inyectando dinero en estas iglesias cuyos pastores equiparan el amor a Dios con el amor a Israel. El cristianismo en Occidente, por lo que puedo ver, está muerto. Las únicas iglesias activas son estas evangélicas, y ahora están siendo compradas por Israel. Muchos de los seguidores de Trump son miembros de estas iglesias. Así que aquí tenemos a Israel comprando a los seguidores a través de sus iglesias. Entonces, ¿qué puede hacer Trump? No puede hacer nada. Mira, ya se le ha obligado a atacar a Irán por Israel. No pudo resistirse a eso. Entonces, ¿cómo puede resistirse a la exigencia de Israel de ir más allá? ¿Y dónde está la oposición? Todos los estadounidenses quieren ayudar a Israel, la única democracia de Oriente Medio. Lo oímos una y otra vez. Así que creo que la guerra con Irán no puede evitarse mientras Netanyahu la quiera. Si cambia de opinión, entonces no habrá guerra. Pero si no lo hace, habrá guerra. Y será, una vez más, Estados Unidos gastando su dinero y su sangre luchando por Israel. Eso es todo lo que hemos hecho en el siglo XX. Una vez más, 7 países en 5 años. Conseguimos 5 o 6 de ellos. Y por supuesto el genocidio israelí de Palestina fue financiado por Estados Unidos, tanto con dinero como con cobertura diplomática. Las armas eran nuestras armas, y bloqueamos todas las resoluciones de la ONU que intentaron condenar el genocidio. Así que no parece que el gobierno de Estados Unidos tenga una pizca de independencia de Israel, tampoco las universidades ni los gobiernos estatales. En cuanto al derecho estadounidense a la libertad de expresión, eso no incluye a Israel. No se puede decir nada sobre ello. Estás acabado. Nunca he conocido un control tan total. Israel tiene más control sobre Estados Unidos del que tuvo Joseph Stalin sobre la Unión Soviética. Israel tiene más control sobre Estados Unidos del que tuvo Hitler sobre la Alemania nazi. Estos son hechos. Suena absurdo, pero es verdad. Ya lo habíamos comentado antes. We've talked about it before. Even citizens of red states. Ni siquiera a los ciudadanos de los estados republicanos se les permite criticar a Israel o hacer negocios con el gobierno estatal. Así que la Constitución de los Estados Unidos no se aplica cuando se trata de Israel. Simplemente no se puede ejercer la libertad de expresión. Mira lo que les pasó a todos los estudiantes que protestaron contra el genocidio israelí. Los expulsaron, los echaron de la universidad. Si eran extranjeros, los deportaron. Entonces, ¿de qué sirve hablar de libertad de expresión de la primera enmienda? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Constitución? Israel puede dejar de lado la Constitución estadounidense en nuestro propio país y negarnos el derecho constitucional a expresarnos. ¿Cuánto más control hace falta? Quiero decir, es total, ¿no? ¿Qué es lo que no controlan? I mean, it's total, isn't it? What don't they control? Paul, mencionaste el plan de paz de Trump. ¿Pero crees que después de todo, el único resultado de eso sería algún tipo de mejora en la relación que Donald Trump, su administración y Estados Unidos tienen con los estados árabes? Porque después del ataque a Doha, Qatar, surgieron esas tensiones que en realidad podrían ayudar a los estados árabes a acercarse a Estados Unidos. Ese sería el único resultado, diría yo. No veo que vaya a producirse ningún tipo de paz. A Netanyahu no le importa lo que piense Donald Trump, y ni siquiera a la propia administración Trump le importa. Rubio salió y dijo que no habrá un Estado palestino en el futuro, algo que nunca sucederá. No ha existido un Estado palestino desde hace mucho tiempo. Hace siglos que no hay ninguna Palestina. Había unos pocos campos de concentración llamados Gaza, donde la entrada y la salida estaban estrictamente controladas por Israel. Así que Gaza no tenía ningún control sobre sus propias fronteras, su costa ni su espacio aéreo.
Y en Cisjordania, los colonos atacaban las aldeas. Llegaban, expulsaban a la gente, derribaban las casas, arrasaban los olivos y construían apartamentos para los colonos. El gobierno israelí nunca intervenía, aunque fuera estrictamente ilegal. Así que no ha habido una Palestina desde hace mucho tiempo. Ha desaparecido. Ahora, sobre el ataque a los funcionarios de Hamas en ese pequeño reino árabe petrolero, una vez que Trump dijo que lo sabía de antemano, eso fue una admisión de que lo aprobaba. Él no hizo nada para detenerlo, y eso solo demuestra lo profundamente que está en el bolsillo de Israel. No va a hacer que los árabes se acerquen más a Estados Unidos. Se están acercando a Trump, a Netanyahu. Son lo mismo, uno y el mismo. Creo que Israel logró utilizar a Estados Unidos para destruir el mundo árabe. Libia está destruida, desaparecida. Irak está destruido y desaparecido. Siria está destruida y desaparecida. Líbano está esencialmente destruido. Palestina ha desaparecido. Jordania ha desaparecido desde hace mucho tiempo. Se tolera porque es un lugar donde los israelíes pueden expulsar a los palestinos. Así que Jordania es el campo de concentración de Israel para los palestinos. Los egipcios no son árabes y los iraníes tampoco. Los saudíes son los únicos árabes que quedan y han sido incluidos en la lista del Gran Israel, los países que deben ser eliminados para su realización. Así que no creo que exista ya un mundo árabe. Esos países simplemente se quedaron ahí, nunca se unieron y fueron derribados uno a uno. Tenían una capacidad abrumadora para destruir Israel y nunca actuaron. Así que es difícil sentir lástima por ellos, porque en cierto modo se suicidaron voluntariamente. ¿Por qué? ¿Nos tenían miedo? Bueno, de todos modos van a morir. ¿Por qué no morir luchando? Así que no creo que exista un mundo árabe. La opinión árabe ya no significa nada. Nadie le presta atención, ni siquiera nos detiene genocidio. We don't even stop at genocide. Cuando hablas del mundo árabe, realmente controlan su dinero. Me refiero a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, todos esos países que mucha gente cree que son tan ricos. ¿Quién controla realmente su dinero? Bueno, no creo que lo controlen si lo mantienen en dólares en bancos estadounidenses o en bonos del Tesoro en su banco central, porque Estados Unidos puede congelarlo. ¿De qué sirven cientos de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro si Estados Unidos deja de pagar intereses o congela los activos? Ya sabes, si estamos dispuestos a congelar los activos del Banco Central de una gran potencia nuclear, nada nos impide congelarlos de esos pobres países árabes. Y no lo hacemos porque no nos causan ningún problema. And we don't because they don't cause us any trouble. Irán sigue siendo el gran objetivo en la mente de los israelíes. Mirando a Donald Trump hoy, ¿crees que va a seguir esa línea? Porque hoy dijo que quiere llegar a un acuerdo con Irán. No sé si oíste lo que dijo. Esto es lo que dijo en Israel. ¿Cuánta muerte en Oriente Medio? La mano de la amistad y la cooperación está tendida. Os digo que quieren llegar a un acuerdo. Eso es todo lo que hago en mi vida. Cerrar acuerdos. Soy bueno en ello. Siempre he sido bueno en ello. Y sé cuándo lo desean. Incluso si dicen, no queremos llegar a un acuerdo, puedo deciros que sí quieren. Quieren llegar a un acuerdo. Y vamos a ver si podemos hacer algo, porque esto es una locura, lo que está ocurriendo, y no vamos a permitirlo más. Ni Estados Unidos ni Israel sienten hostilidad alguna hacia el pueblo de Irán. Simplemente queremos vivir en paz. No queremos amenazas constantes sobre nuestras cabezas. Y ni siquiera queremos pensar en de destrucción nuclear. No va a suceder. Nunca sucederá. Sí. Bueno, verás, lo que él entiende por paz es que Irán se rinda. Paz significa que te rindas.
Eso es todo lo que significa. Y ya sabes, históricamente los gobiernos siempre dicen, queremos la paz. Esta fue la afirmación de Woodrow Wilson. Era presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y se enfrentaba a la reelección en 1916, cuando la guerra llevaba 2 años y no iba bien para Francia, Rusia e Inglaterra. Deseaba desesperadamente entrar en la guerra, pero el pueblo estadounidense estaba totalmente en contra. Pensó que si entraba en la guerra no sería reelegido. Así que hizo campaña por la paz. Estoy a favor de la paz, mantengo a Estados Unidos fuera de la guerra. Lanzó este eslogan, nos mantiene fuera de la guerra, y fue reelegido. No había pasado ni un mes desde su reelección, cuando nos llevó a la guerra contra Alemania. Así que todas esas personas que proclaman la paz, cuando oyes eso en realidad están a favor de la guerra. Es una tapadera. Es para que la gente se relaje y no preste atención mientras se desarrolla y se despliega la agenda. Así que pienso, ¿por qué deberíamos creer cualquier declaración pública de un cargo electo? Ya sabes, alguien debería hacer un gran estudio. Haría falta un equipo de personas. Primero habría que encontrar ante todo gente honesta, y puede que no haya suficientes académicos honestos para hacerlo. Deberían repasar la historia, recopilando las declaraciones, e intentar encontrar una que fuera veraz, en la que quien la pronunciara realmente lo dijera en serio. Creo que básicamente podemos ignorar las declaraciones, o al menos entender que nos están diciendo lo contrario de lo que las palabras expresan. Y me he dado cuenta, quiero decir, mira, ¿no hizo Trump esto con Irán justo antes de atacarlos? Quiero decir, ¿no los engañó Trump manteniendo negociaciones de paz? ¿O fue eso por el ataque israelí a Irán o por nuestro propio ataque a Irán? Recuerdo algo sobre cómo tenía a Irán en negociaciones de paz cuando fueron atacados. No puedo recordarlo bien. ¿Fue el ataque israelí sobre el que los engañó? ¿O el nuestro, el ataque estadounidense? Pero para eso es para lo único que sirve. No hay pruebas en ninguna parte de que la paz tenga una oportunidad. Quiero decir, si miras a Palestina, esto lleva ocurriendo desde 1947. Bueno, ya sabes, eso es, como toda una vida. That's like a lifespan. I know, Paul, that you every time we talk about your Lo sé, Paul, que cada vez que hablamos de Rusia y China, dices que esos países necesitan unirse. Y me parece que no lo estaban haciendo, en mi opinión. No lo hicieron con éxito. No quiero juzgar a los gobiernos de esos países, pero eran muy reacios a avanzar en esa dirección. Pero Donald Trump está logrando eso, por cierto. Los está obligando. Tuvimos a un funcionario iraní, el ex ministro de Defensa de Irán, que en ese momento lideraba las negociaciones con Estados Unidos antes de que ocurriera el ataque. Y él confirmó lo que dijo Putin. Putin dijo que querían un tratado de defensa estratégica con Irán. Irán dijo, no vamos a llegar tan lejos. Y él respondió, bueno, ahora mismo, Irán ha cambiado de opinión sobre ese argumento. Irán está cambiando. Veo que Irán se está acercando a Rusia, y Rusia a Irán, incluso con la tensión entre Irán y China, y entre Estados Unidos y China. Cada vez que Donald Trump aparece y pone nuevos aranceles a China, eso nos perjudica aquí, en Brasil. Ya sabes, cada vez que Donald Trump habla sobre China, afecta a nuestra economía aquí en Brasil. Por eso creo que Donald Trump está forzando a estos países a unirse. Ya no necesitan que hablemos de ello. Donald Trump lo está haciendo por todos nosotros. Donald Trump is doing this for all of them. Well, we still haven't seen any. Bueno, todavía no hemos visto ningún acuerdo de defensa mutua. De hecho, no creo que eso vaya a suceder, porque una de las razones, al menos en mi opinión, por las que Washington se está preparando para derrocar a Maduro en Venezuela, es para demostrar la inutilidad de los acuerdos estratégicos con Rusia. Verás, Venezuela y Rusia tienen un acuerdo estratégico, y eso podría implicar fácilmente ayuda en caso de hostilidades. Pero Rusia no intervendrá. Así que, si Washington logra derrocar al gobierno venezolano,
y están seguros de ello. Esa es la razón por la que el Premio Nobel de la Paz, que ahora se llama en broma el Premio Nórdico de la Guerra, se otorgó a alguien en Venezuela de quien nadie ha oído hablar, una mujer que es opositora del gobierno venezolano. Y con toda probabilidad, un agente de la CIA. Así que Washington presiona al Comité del Premio Nobel de la Paz y les ordena que le concedan el galardón. Ahora tenemos a una líder lista para ocupar el lugar de Maduro una vez que lo derroquemos. La razón de la flotilla frente a la costa de Venezuela no es solo intimidar, sino también proporcionar la capacidad de intervenir realmente y derrocar al gobierno. Primero, por supuesto, comprarán a tantos generales y oficiales del gobierno venezolano como sea posible. Todo esto está preparado para sacudir los cimientos porque todo el mundo lo verá. Una vez que ocurra, los neoconservadores escribirán que los acuerdos estratégicos con Rusia no significan nada. Nadie acudió en ayuda de Maduro. Ya sabes, los árabes nunca pudieron unirse, porque no han estado unidos desde la disputa por el sucesor de Mahoma, que se remonta al siglo VIII, hace mucho tiempo. Así que ha pasado más de un milenio, y los árabes aún no logran unirse, y por eso fueron destruidos. No creo que el mundo árabe exista realmente. Y por supuesto, Rusia, China, Irán, es muy difícil imaginar que tengan la inteligencia suficiente para presentar un frente común. Una vez que lo hagan, toda la dinámica del mundo cambiará por completo, y toda la agresividad se detendrá. Pero no lo hacen, y así vemos que recientemente Estados Unidos hizo otro intento de derrocar al gobierno georgiano. Georgia fue históricamente una provincia rusa. Hemos estado interesados en ella como una forma de abrir un segundo frente para drenar los recursos rusos de Ucrania. Si logramos abrir otro frente en los países bálticos, en Moldavia o en Rumanía, los rusos quedarán exhaustos, pero no toman ninguna medida para protegerse. La respuesta de Putin son las superarmas, y anunció el otro día que tienen una nueva. Parece ser algo que refuerza sus defensas aéreas. Todo su planteamiento es: haré que Rusia tenga defensas aéreas inexpugnables. Nuestros misiles no pueden detenerlos porque son hipersónicos, cambian de rumbo al azar, vuelan de forma impredecible, y así sucesivamente. Y este es un camino hacia la guerra. Mientras que Putin parece pensar que una alianza con Irán y China es un camino hacia la guerra, que provocaría una guerra con Occidente. Bueno, si Occidente está completamente loco, pero si están completamente locos, habrá una guerra de todos modos. Así que no hay nada que perder con esta alianza. Y si tienes al gobierno ruso, al gobierno chino, al gobierno iraní, y no son capaces de entender que todos están siendo atacados, que el ataque es implacable, entonces, ¿qué se puede esperar? Ahora tenemos a estadounidenses en Asia Central preparados para bloquear la nueva ruta de la seda china, y aún así los chinos ni los rusos toman ninguna medida. Ahora estamos en la frontera norte de Irán, y no pasa nada. Así que no creo que estos países sean lo bastante inteligentes como para entender cómo resistir. Verás, Putin sigue intentando congraciarse con Trump. Sabes, hace poco anunció que Trump era un gran pacificador. Bueno, él es el gran pacificador. Financió un genocidio en Palestina, desplegó una armada frente a la costa de Venezuela, aparentemente dispuesto a invadir. Y es un pacificador. Cuando el presidente ruso dice esto, hace que el presidente Putin parezca un tipo diminuto, una cosita pequeña, inclinándose ante Trump, intentando congraciarse con él. Oh, si logro congraciarme con Trump, mantendrá a los europeos alejados de mí. No muestra ninguna comprensión del problema estratégico al que se enfrenta Rusia. Y la indiferencia de China ante los acontecimientos tampoco muestra ninguna comprensión. Y la falta de disposición de Irán, cuando Irán tenía la ventaja estratégica sobre Estados Unidos y todas las fuerzas estadounidenses en la zona, se negó a utilizarla. Ahora ya no la tiene.
Now they no longer have it. So, I don't think the three governments Así que no creo que los tres gobiernos sean capaces de alcanzar un acuerdo de defensa mutua que cambie fundamentalmente las relaciones mundiales, porque la correlación de fuerzas se vería alterada de forma radical. Simplemente no creo que tengan la capacidad intelectual, no tienen visión, no creen que sea realmente real, que esas personas vayan verdaderamente contra ellos. O si lo creen, piensan que debe de ser culpa suya y que no deberían mostrarse antagónicos. Así que, como no hay nada que detenga las provocaciones de Occidente, continuarán. Se harán mayores. Es perfectamente posible, por supuesto, que Occidente colapse primero. Tiene tantos problemas internos, ya hemos hablado de ellos. Ninguno de los líderes europeos cuenta con apoyo público. No está claro cuánto tiempo más Trump tendrá tampoco. it's not clear how much longer Trump's going to have any. So, Así que es una época muy peligrosa en el mundo. He estado leyendo y releyendo las pocas buenas historias que tenemos sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y está claro que en ambos casos los líderes no tenían ninguna comprensión de lo que estaban gestando. No tenían idea de que Rusia iba a utilizar la Primera Guerra Mundial para apoderarse del estrecho de los Dardanelos y de Constantinopla de los turcos. Esa era toda la razón de la guerra desde su punto de vista. Y los franceses querían la guerra para recuperar Alsacia y Lorena. Bueno, ¿qué consiguió Rusia? Fue derrocada por Lenin. ¿Qué consiguieron los franceses? Perdieron la flor de su juventud y básicamente dejaron de ser cualquier tipo de potencia. to be any kind of a power. And England was left on the Inglaterra quedó al borde de la bancarrota. Fue una presa fácil para que Roosevelt les arrebatara el control sobre el comercio y las finanzas internacionales. Así que los países que causaron la guerra fueron destruidos por ella. Tenían sus propios objetivos estrechos por los que trabajaron arduamente y al hacerlo se destruyeron a sí mismos. Ocurrieron hechos similares en la Segunda Guerra Mundial. No entraré en ellos. Solo quería ilustrar que es raro que las personas que dirigen el espectáculo, o que creemos que lo dirigen, tengan un control real sobre los acontecimientos, porque no comprenden todas las consecuencias no deseadas de lo que están haciendo. Y eso es... Estoy mirando la lista de personas que ganaron el Premio Nobel de la Paz desde 2021. Vemos a la oposición rusa en 2021, la oposición bielorrusa en 2022, la oposición iraní en 2023 y Venezuela en 2025. No sé por qué los gobiernos de Irán y Rusia se sienten de manera diferente respecto a Venezuela. Porque Venezuela, en mi opinión, Paul, con la actitud de la administración Trump, Scott Bessent hace 2 días, volvió a criticar a China e India porque están comprando petróleo ruso. Dijo que tienen que reemplazar el petróleo ruso por petróleo estadounidense. Pero sabemos que no les resulta asequible reemplazarlo por el estadounidense. Entonces, ¿qué tal si se da petróleo venezolano a la India, reemplazando el petróleo ruso por petróleo venezolano? Replace Russia with Venezuelan oil. Is there any sort of concern, in your opinion, on the part of Russians? ¿Existe algún tipo de preocupación, en tu opinión, por parte de los rusos en esa dirección? No sé por qué Irán, Rusia y China están, en mi opinión, tan callados respecto a lo que ocurre en Venezuela. No parece que quieran hacer nada al respecto. Si Estados Unidos ataca a Venezuela, hablemos de eso, desplegando tropas sobre el terreno y derrocando al gobierno allí, ¿cómo afectaría eso a la influencia que Estados Unidos tiene actualmente con Rusia, China e India? ¿Y hasta qué punto sería transformadora esa situación para la posición de Estados Unidos respecto a la India? Porque podrían ofrecer a la India una mejor opción, el petróleo venezolano. ¿Cómo funcionaría eso para Rusia y la región? It has nothing to do with oil. No tiene nada que ver con el petróleo. El efecto de que Estados Unidos derrocara militarmente a Venezuela sería debilitar a los BRICS. Los debilitaría porque los países que forman parte de los BRICS
verían que su acuerdo estratégico con Rusia no significaba nada. Creo que el petróleo venezolano ahora va a China, ¿no es así? Parece que a China no le preocupa lo suficiente su suministro de petróleo como para hacer algo. Verás, si Khrushchev estuviera hoy en el Kremlin y viera lo que está ocurriendo en Venezuela, habría misiles rusos allí, y eso obligaría a poner fin a la situación. Igual que los misiles rusos en Cuba detuvieron los planes del Estado Mayor Conjunto de invadir Cuba. Simplemente ya no podían hacerlo. Pero no existe ese tipo de determinación en los llamados enemigos de Occidente. Simplemente no son decididos. They're just not decisive. And, Y quizás simplemente no lo creen. Verás, nunca he entendido realmente por qué Rusia quiere vender su petróleo. ¿Para qué? ¿Por qué necesita divisas? Desde luego no necesita dólares. No puede usarlos aunque los tenga. No necesita vender petróleo para comprar bonos del tesoro y así tener reservas en su banco central. ¿Para qué quiere vender ese petróleo? Yo no lo haría. Si fuera ruso, me lo quedaría. El mundo se está quedando sin él. No nos quedemos sin recursos poniéndolo a disposición de todos los demás. No hay ninguna razón para que los rusos vendan el petróleo. ¿Ves? Aquí se nota la terrible influencia de la economía neoliberal, basada en el patrón dólar. Oh, tienes que vender cosas para obtener divisas porque esas son tus reservas del Banco Central, y así es como pagas tus deudas cuando importas cosas. pay your debts when you import things. Well, hell, Russia can't import anything from the West anyhow. Bueno, demonios, Rusia no puede importar nada de Occidente de todos modos. Sanciones. Es todo tan estúpido. Deberían tener acuerdos con sus aliados, los que los apoyan en la guerra y en la diplomacia. Y si esos aliados necesitan energía, entonces que se la proporcionen, porque son aliados. Pero esta idea de que Dios, tenemos que vender nuestro petróleo o pasará algo terrible, cómo Rusia llegó a esa conclusión es simplemente increíble. No tiene ningún sentido. El petróleo es casi tan valioso para ellos como las armas nucleares. Deberían comerciarlo solo a cambio de un apoyo militar poderoso. No entiendo cómo piensan estas personas, si es que piensan. No me queda claro que nadie en el Kremlin, ni en China, ni en Irán, realmente piense. Nunca veo ninguna señal de ello. Solo hay que mirar esta guerra ahora, entre Ucrania y Rusia. With Ukraine and Russia. Oh, actually, it's with us and Russia. It's been going on. En realidad, es entre nosotros y Rusia. Lleva ocurriendo casi 4 años ya. Bueno, en realidad desde 2014, cuando Estados Unidos derrocó al gobierno ucraniano. Así que tiene 11 años. 11 años. A los rusos nunca se les ha ocurrido qué hacer, y por eso se ha ido ampliando y ampliando, con todo tipo de armas imaginables. Ahora hay ataques en lo más profundo de Rusia. Están perdiendo instalaciones eléctricas, mueren civiles, y no se hace nada. Toda Europa se está preparando ahora para la guerra con Rusia, o eso dicen. Y aún así, más países se han unido a la OTAN, así que hay todavía más presencia de la OTAN en las fronteras de Rusia. There's more NATO presence on Russia's borders. So what did Russia achieve? Entonces, ¿qué logró Rusia? Una situación peor. ¿Por qué? Porque se negaron a librar la guerra. Montaron peleas fingidas. Oh, esto es una operación limitada solo dentro del Donbass y realmente no queremos matar a nuestros hermanos, los ucranianos. Y sin embargo dicen que quieren desnazificar y desmilitarizar Ucrania, pero no quieren matarlos. Cuando hablas así nadie te toma en serio. Entonces, ¿cómo es posible que Rusia, que tiene un ejército poderoso, el potencial, cuyos sistemas de armas nucleares no tienen rival, y de hecho sus sistemas convencionales tampoco, y aún así nadie les teme? The conventional weapon systems are unmatched, and no one's afraid of them. Sí. Paul, before wrapping up this session, you look at China today. Paul, antes de terminar esta sesión, mira a China hoy. Cada vez que Donald Trump intenta de algún modo provocarlos, su economía, sus políticas hacia Estados Unidos, ¿cuál es el objetivo final de Estados Unidos con esta actitud? La administración Trump sigue haciéndolo una y otra vez, intentando provocar a los chinos. ¿De qué se trata eso? What is that? Well,
Bueno, en parte se trata de una confusión en la mente de Washington y desde luego en la de Trump, que considera que las importaciones chinas a Estados Unidos forman parte de una política china para aprovecharse de nosotros, porque tenemos un enorme déficit comercial debido principalmente a los productos que llegan desde China. Ahora bien, lo que se pasa por alto es que esos productos que vienen de China son fabricados por empresas estadounidenses que deslocalizaron su producción. Los estadounidenses dejaron de fabricar cosas en su propio país y se fueron a China para hacerlo, porque existía una enorme diferencia en el coste de la mano de obra y del cumplimiento normativo. Así que los ahorros se transformaron en beneficios empresariales y en enormes primas de rendimiento para los ejecutivos. Por tanto, el problema no es China. So the problem isn't China, it's the American manufacturers who make the Son los fabricantes estadounidenses quienes producen los artículos que venden a los estadounidenses en China. Y cuando estos productos se traen de vuelta, entran como importaciones. No es culpa de China. Pero Washington no quiere culparse a sí mismo, ni a las corporaciones estadounidenses, ni a Wall Street, que básicamente se lo impuso a las corporaciones. Así que culpan a China. Ahora bien, esa es una parte de la respuesta. La otra parte es la doctrina de hegemonía de la política exterior estadounidense. El objetivo principal de la política exterior de Estados Unidos es impedir el ascenso de cualquier país que pueda servir de freno al unilateralismo estadounidense. Pues bien, esos países son China y Rusia. Por eso estamos en su contra. Su ascenso es un obstáculo para nuestro unilateralismo. Así que esas son las razones. No se trata de ninguna agresión que China esté llevando a cabo contra Estados Unidos, sino de esas dos razones. Les culpamos de nuestros propios errores, externalizamos nuestra manufactura, y fue un golpe devastador para la economía estadounidense. Y tenemos esta doctrina de política exterior según la cual somos hegemónicos y no podemos permitir que nadie amenace nuestra hegemonía. Así que esas son las causas. Y dado que esas son las causas, no importa lo que haga China. No importa, hagan lo que hagan, encajará dentro de esas dos causas y seguiremos culpando a China. Lo mismo ocurre con Rusia. No hay nada que puedan hacer. Quiero decir, Putin se ha visto reducido a prostituirse, intentando ganarse el favor de Trump. No servirá de nada. Habría que ver al Congreso de los Estados Unidos repudiar la doctrina de política exterior y convertir en delito que cualquier presidente persiga la hegemonía. Eso nunca ocurrirá. Habría que hacer que el público comprendiera que la razón por la que la clase media está desapareciendo, la razón por la que todas las ciudades industriales están ahora en ruinas, que no ha habido un crecimiento real de los salarios, que todas las importaciones que llegan son productos de nuestras propias empresas que los fabrican en el extranjero y los venden a Estados Unidos utilizando mano de obra china. Fabrican productos estadounidenses, los venden a estadounidenses, pero los estadounidenses no obtienen los empleos asociados a la producción de los bienes que consumen. Compras un ordenador Apple o un iPhone o un Apple Watch o cualquier producto de Apple. Estás contratando mano de obra china. Compras zapatillas deportivas Nike. Estás contratando mano de obra china. Los vaqueros Levi's están hechos con mano de obra china. Las marcas tienen nombres estadounidenses y los beneficios van a empresas estadounidenses, pero están hechos con mano de obra china y se importan de nuevo al país. Así que tenemos este enorme déficit comercial. La gente no lo entiende. Nadie se lo dice. He estado intentando explicárselo, pero mi voz no es tan fuerte. Necesitas una voz realmente potente. Y la mayoría de los economistas, incluso la mayoría de los economistas, no pueden entenderlo. Piensan, bueno, esto es libre comercio. Pues no lo es. No hay nada nuevo en el libre comercio. Así que este tipo de problemas, Nima, son los problemas fundamentales. Problems and
There's clearly no evidence anywhere. Y no hay absolutamente ninguna evidencia en ninguna parte de que no esté hablando del pueblo. Creo que los pueblos occidentales, incluidos los estadounidenses, son impotentes. No tienen ningún impacto en el gobierno. No importa a quién elijan. Todo es lo mismo. Los gobiernos no tienen ningún interés en la paz. Si tuvieran interés en la paz, ¿cómo tendríamos todos estos problemas con Rusia? Si tienes interés en la paz, ¿por qué ir y derrocar a un gobierno que no causa problemas, para poner uno que sí los causa y provoca un conflicto? ¿Por qué tanta presión sobre los neutrales de toda la vida para que de repente se unan a la OTAN? ¿Y por qué hablan los ministros de los gobiernos francés, alemán y británico de prepararse para una guerra con Rusia? ¿Por qué? ¿Por qué quieren prepararse para una guerra con Rusia? No hay ninguna amenaza por parte de Rusia. Rusia intenta proporcionar energía barata. Russia was trying to provide them with cheap energy. Russia was trying to help them. Rusia intentaba ayudarlos, y ahora tienen energía cara y sin energía. La economía alemana está arruinada. Es increíble. Y todo esto es porque quieren ir a la guerra con Rusia. ¿Para qué? ¿Qué van a conseguir? Nada, salvo su destrucción. Serán completamente, totalmente destruidos. Rusia no va a librar una guerra en miles de kilómetros de frente. No lo hará. Simplemente va a destruir, lanzará 5 o 6 misiles y Europa dejará de existir. Eso es todo lo que hace falta. Y aún así los necios quieren ir a la guerra con Rusia. Así que esto es lo que digo. No hay señal de ninguna capacidad de pensar. No hay capacidad. Es casi como si les hubieran vaciado la mente y les hubieran metido algún tipo de pequeño aparato parlante en la cabeza. No sé qué más decir, Nima, pero creo que esa es la situación. Sí, muchísimas gracias, Paul, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. De acuerdo. Como digo, no estoy seguro de que sea un placer, pero es tan horrible lo que está pasando. Sí, es horrible. Nada funciona para detenerlo. Y las pocas personas que dicen algo, son comunistas o teóricos de la conspiración o algo así, ya sabes. Exactamente. Sí. Exactamente. Nos vemos pronto. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.